donde les tengo que entregar las instrucciones del trabajo final, pero les adelanto que tienen que elegir un caso de estudio para poner en valor, para que vayan eligiéndolo y un poco a raíz de la conversación que nos quedamos algunas personas en la clase pasada, de cómo como ustedes tenían proyectos, tenían iniciativas que, que, que de alguna manera querían, un poco con eso, como cuáles son las directrices que hicieron de los recursos. Les voy a dar unos tips de dónde o cómo se pueden conseguir recursos, cómo se hacen. A lo mejor no vamos a aprender evaluación de proyectos, pero si ustedes quieren, le pueden avisar a la carrera y a Humanidades y podemos generar un curso, un taller de formulación de proyectos culturales y yo los puedo ayudar y y armar su proyecto. De hecho, yo he hecho formulación de proyectos culturales porque finalmente en Chile la única forma de subsidiar de alguna manera la cultura es con proyectos concursables o con subsidios, pero para eso siempre hay que presentar un proyecto. Los que hemos trabajado en la administración pública, nosotros evaluamos a partir de la evaluación social del proyecto, o sea, los beneficiarios, los recursos y todo eso. Entonces hoy día eh, les voy, como que ahora estamos, como yo les decíamos, estamos como amarrando todo lo que hemos ido aprendiendo en las unidades anteriores. Y nosotros en la clase de hoy vamos a analizar cómo en el fondo nosotros podemos gestionar proyectos de intervención en Chile. ¿Ya? Si bien es cierto, estos están orientados cuando se necesita pedir un permiso de acuerdo a la calidad del bien. También hay cosas que no se necesita pedir permiso, que son en general las cosas privadas como hemos estado trabajando. A partir de eso, nosotros habíamos conversado que todo nuestro ecosistema regulatorio partía por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que es un ministerio chiquitito, es un ministerio reciente, que es del año 2017, 2018, que se empezó a consolidar a partir del 2021. Bueno, vino la pandemia, se podría decir que eh, el del, el del gobierno pasado fue como un poco se estuvo como consolidando, pero es un ministerio que todavía no entra en funcionamiento un 100%. Yo les he comentado que, si bien es cierto, se trató de descentralizar y crear comisiones regionales para que las decisiones se tomaran en las regiones. Eso todavía no pasa. La ley lleva 10 años y para los que quieran seguirla, en el Congreso hay una página donde uno puede ir viendo las discusiones y nuevamente se retomó toda la institucionalidad patrimonial porque justamente se quiere destrabar, eh, porque no solamente por un tema quizás de reactivación de la economía, sino que también nuestro patrimonio no puede seguir esperando años de años. A veces los proyectos que uno quiere aprobar o quiere modificar, a veces teniendo los recursos. De hecho, ¿se acuerdan el expediente que les mostré? Bueno, ese expediente, y les voy a mostrar así como como todos los pasos que va teniendo, lleva 6 meses o 7 meses que se presente al plenario y ya está aprobado por las comisiones. Entonces el patrimonio a lo mejor puede ser un karma, digo yo, como el patrimonio es pasado, como el patrimonio tiene sus tiempos, a lo mejor digo, bueno, probablemente también sea así. Pero no cabe duda de que la cantidad de requerimientos que recibe el Consejo Monumento también es muy alta. Y a veces trabajan una o dos personas. O sea, de hecho, por ejemplo, en la Comisión de Arqueología trabajan 2 personas. Y se relaciona quizás también con un tema laboral, o sea, un arqueólogo, eh, son profesiones bastante demandadas, tienen un muy buen sueldo en la empresa privada y lo que ofrece el Estado es muy bajo, entonces en general tienen personas como recién egresadas, con poca experiencia, o en su defecto, que es muy poco gente con vocación, pero también se toman su tiempo porque
en el fondo la importancia de aprobar las intervenciones no es menor, ¿ya? Entonces, como les decía, está el Ministerio, está el Servicio Nacional del Patrimonio, que se preocupa de administrar todas las bibliotecas, los archivos y los museos a nivel nacional. En todas las regiones está el sistema de bibliotecas públicas, que es envidiable, que se relaciona mucho como con el gobierno digital o con el patrimonio digital. Nosotros podemos pedir libros, así como en vez de físicos, podemos pedir libros digitales en el sistema de bibliotecas públicas, y tienen los libros de última edición, o sea, uno ahí en el fondo no solamente puede ahorrar mucho dinero, entonces no está como la excusa de como en Chile no se lee. Y de hecho los últimos estudios dicen que en Chile sí se lee, lo que pasa es que tenemos mala comprensión lectora. Al principio pasamos como que en Chile no se lee, después como que estuvo en discusión y hoy día es como en Chile se lee, pero hay poca comprensión lectora. Y también está la discusión si es lo mismo leer en papel o leer en digital. Bueno, yo leo mucho en Kindle, entonces para mí leer es como tomar desayuno. O sea, si yo no estoy leyendo algo, y de todo, desde una novelita rosa hasta informes técnicos, es parte de como del hábito del vivir. Y en ese sentido, el sistema de bibliotecas públicas tiene mucha bibliografía disponible, así que los invito a que lo puedan hacer. Y además hacen talleres, las bibliotecas públicas, online, presencial, de acompañamiento de competencias digitales, habilidades digitales. Entonces. Bueno, y está nuestro Consejo Monumentos Nacionales, que me imagino que hoy día lo han escuchado mucho porque hay dos temas que han salido bastante a la luz. Uno de ellos es la fuente alemana que se restauró y que el Consejo no le quiere dar permiso para poner una reja. Y porque corta el parque, que hay toda una serie de razones, pero a veces son discusiones que uno como especialista dice, bueno, se costó tanto restaurar la fuente alemana, que si uno viaja, por ejemplo, en algunas partes del mundo, los monumentos públicos tienen rejas, justamente porque son vandalizados, porque aquí no vamos a decir que son expresiones de arte, tenemos que ser claros. Eh, Son vandalizados, se ocupan para orinar, se ocupan de basurero, entonces lamentablemente tiene que haber estas medidas en algunos casos. Ahora, no todos los monumentos son vandalizados, parece que la fuente alemana posee una, no sé, una connotación ahí, como está en el parque, y esa situación de parque tiene que ver con el transitar, y lo que pasa a veces en el parque forestal en la noche es como medio peligroso. Entonces nosotros habíamos indicado que teníamos dos tipos de protecciones, ¿cierto? Teníamos la protección nacional con la internacional. En la nacional se baña ahí en el verano, ¿sí? Exacto. Entonces yo creo que, bueno, esa es otra discusión quizás que podríamos tener al final de la clase, es cómo uno usa el patrimonio. Y, y tiene que ver un poco con este tema de la rehabilitación o el cambiar los usos de los espacios. Entonces teníamos que, por un lado teníamos los monumentos históricos o los monumentos nacionales que son protegidos por la ley 17.288, que recuerden que son los edificios, los monumentos, los sitios arqueológicos, paleontológicos, santuarios de la naturaleza y las zonas típicas que son estas áreas. En Chile hasta el momento aproximadamente hay 1.088 monumentos registrados. Si ustedes se van a la página del Consejo de Monumentos, hay una parte donde dice georreferenciación y uno puede entrar, por ejemplo, en esa página y puede bajar un Excel con los KMZ, donde están ubicados y están georreferenciados todos los monumentos nacionales. Y esto es muy bueno cuando uno está haciendo investigación. Por ejemplo, ciertos edificios con ciertas características, eh, ver similitudes, y también están mapeados geográficamente. Entonces también uno puede ver el mapa de Chile, por ejemplo, con la clasificación de los monumentos. Y uno al bajar el Excel, por ejemplo, ve la categoría, ve el número del decreto, ve el tipo de propiedad, en qué año fue protegido. Entonces, como manejo de información, es muy buena la que hay.
Y por otro lado tenemos los sitios de patrimonio mundial, que en Chile nosotros tenemos 7, que son protegidos por su valor universal excepcional, y que en algunos casos estas categorías se superponen, como en estos 7 casos, justamente cuando necesitamos hacer proyectos de puesta en valor o proyectos de conservación. Eh, siempre uno, para hacer una intervención, tiene que pedir un permiso o una autorización al Consejo de Monumentos Nacionales. Sin embargo, eso ha cambiado porque se estableció que todos los monumentos tienen que tener un plan de manejo. Y yo les voy a mostrar después lo que significa un plan de manejo. ¿Ya? Eh, eh, los voy a dejar abiertos. Entonces, cuando uno no tiene por ejemplo, plan de manejo, uno tiene que pedir una autorización para hacer reparaciones menores o mantenciones. Por ejemplo, quiero pintar mi casa. Tengo que enviar una carta, decirle que me voy a cambiar, voy a pintar mi casa o voy a arreglar la techumbre. Y eso en general se autoriza. No es que el Consejo de Monumentos vaya a decir, no, no se autoriza. Se autoriza, solamente hay que avisar finalmente. Y porque, por ejemplo, cuando son zonas típicas, hay hay ciertos barrios, por ejemplo, que cuando son zonas típicas, se establece, por ejemplo, que son los colores de la fachada. Entonces ahí, por ejemplo, uno tiene que seguir el Pantón. ¿Y por qué esto es importante? Es porque, por ejemplo, las iglesias del altiplano, yo no sé si ustedes se acuerdan, como diría mi abuelita, los más antiguos, que uno antes compraba postales, por ejemplo, y eran todas blancas, eh, todas las iglesias blancas. Y gracias a la investigación, por ejemplo, y la restauración de las iglesias, se fue haciendo un estudio de estratigrafía y se determinó que las iglesias, los colores de la iglesia, era el color ocre de la tierra que había en ese sector. Entonces, después, cuando se empiezan a hacer restauraciones más profesionales, se pide un estudio de estratigrafía para poder determinar si ese es el color original o no. El segundo permiso, el que está más hacia la ventana. Los otros permisos son los permisos de restauración y de rehabilitación, así como el de la plaza eh, de la Fuente Alemana. Y aquí es cuando el edificio realmente se interviene, cuando el edificio realmente uno tiene, como se dice, que, por ejemplo, cambiar la techumbre. No sé, estamos hablando de una casa de adobe del siglo XIX y uno dice, no, ¿sabes qué? Le voy a poner zinc. En general, obviamente este tipo de intervenciones no se autoriza porque en el fondo pierde esta calidad de originalidad que debe tener un bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de la originalidad y estos principios de conservación? Y algunos me dicen, bueno, ya, pero hay un tema económico. Sí, en general puede haber un tema económico, pero a veces, por ejemplo, se autorizan estas imitaciones de teja que son más livianas, porque a veces el edificio, por ejemplo, estructuralmente puede estar muy débil y el peso de la teja es mucho para el edificio, entonces se pueden autorizar a lo mejor esas tejas como falsas o imitaciones. Hoy día hay bastantes materiales en el mercado que a nosotros nos permiten poder utilizarla y que no se vea el edificio como una cosa como un poco rara, ¿ya? Y la rehabilitación del edificio es cuando, por ejemplo, uno le cambia la función al edificio. ¿Se acuerdan que les contaba que la tienda Almacenes París, que estaba en San Antonio con la Alameda, si bien es cierto, esa no es un monumento histórico, pero está dentro de la zona típica, esa tienda grande departamental los están convirtiendo en departamentos? Entonces, obviamente, como está en la zona típica, le tuvieron que pedir autorización al Consejo Monumental Nacional y los autorizaron y no hay ningún problema y están haciendo unos departamentos muy bonitos, unos lofts bien, bien entretenidos en el fondo porque se quiere volver a poblar el centro de Santiago. Lamentablemente el centro de Santiago después de la pandemia, después del estallido social, se desocupó por lo peligroso que era.
Inclusive la Bolsa de Comercio, eh, sí, la Bolsa de Comercio la están vendiendo y la va a adquirir el MUD, y el MUD va a ser ahí un mercado urbano respetando en el fondo el edificio. ¿Por qué? Porque en general todas las empresas que se dedican a la compra de acciones, el mercado bursátil, podríamos decir, ya no están en el centro de Santiago. Entonces se está apostando mucho por ese proyecto porque se está ligando al Club de la Unión, que el Club de la Unión también viene de capa caída. De hecho, un poquito antes del estallido, el Club de la Unión se estaba evaluando, es que les conté, hacer un hotel boutique, pero después vino el estallido social y mal ahí porque el Club de la Unión tuvo que empezar a vender sus activos, que eran sus cuadros, sus pinturas, eh, y ahí entonces uno se da cuenta, por ejemplo, con esto, que a veces el abandono de los edificios, el dejar de habitarlos, también es un peligro para los edificios. Un poco lo que pasó el incendio de la semana pasada en el barrio Yungay, que era un edificio grande, precioso, pero la familia no tenía cómo mantenerlo y empezó a arrendar piezas, dormitorios, un sobrecalentamiento eléctrico, y se terminó quemando y derrumbando. Entonces, por eso es importante que estas autorizaciones, estas restauraciones también salgan rápido, porque la burocracia también afecta al patrimonio, justamente porque en el fondo yo no tengo cómo poder rescatar un edificio que está siendo desocupado, o a lo mejor no sé si sacarle rentabilidad económica, sino que el volver a utilizarlo y no quede abandonado, porque un edificio cuando queda abandonado empiezan a ser habitados por personas no deseadas, o los ocupa, como se les dice, empiezan a ocupar el edificio de mala manera. Un poco lo que pasa en el Vero República, que hay una casa muy bonita que está haciendo, no sé, lleva como 15 años los ocupa ahí, y por lo menos no lo han destruido, pero no se nadie se ha hecho cargo de la restauración de esa casa, por ejemplo. Lo otro que se hace, lo que tiene que autorizar, son las obras de emergencia. ¿Cuáles son esas obras de emergencia? En general son post-terremoto o aluviones, por ejemplo. Para el terremoto del año 2010, acá en Santiago, por ejemplo, se organizaron, ya ustedes van a decir, ya, esto todo tiene un costo, sí, todo tiene un costo y hay que tener especialistas, pero por ejemplo, eh, para el terremoto del 2010 salieron muchos estudiantes de los últimos años de arquitectura, de construcción civil, a revisar los edificios, porque se acuerdan que las municipalidades tenían que dar unos certificados de habitabilidad. Entonces, ahí el Consejo de Monumentos Nacionales hizo un trabajo precioso, como organizando a las escuelas de arquitectura de las distintas universidades e institutos profesionales, de ingeniería, de construcción civil, de arquitectura, para poder visitar los monumentos históricos, y ya sean privados o públicos, y ver en qué condiciones estaban, y se hizo un plan de restauración de edificios patrimoniales que tienen un costo, pero con un esfuerzo público-privado muchos de ellos se han ido recuperando. Yo diría que quedan muy pocos sin recuperar, porque son obras como de gran envergadura. También las excavaciones arqueológicas, tal como se los he comentado, se relacionan no solamente con los estudios de impacto ambiental, sino que las universidades también hacen investigación y ellos también tienen que pedir permiso. Y obviamente aquí tiene que pedir autorización a un arqueólogo titulado, o sea, tiene que estar titulado. Cuando yo empecé a trabajar en arqueología y cuando recién salí de la universidad, por ejemplo, no se exigía que la persona que hubiese un arqueólogo titulado. O sea, de hecho, Padre Lepecho nunca pidió permiso para hacer una excavación. Llegaban y se hacían. En cambio, ahora las personas tienen que estar tituladas, no licenciadas. Eh, que eso también implica que hay una responsabilidad, y porque hoy día tienen una responsabilidad penal los arqueólogos. Y también los cambios de uso o de destino. Esto que yo les nombraba, que este edificio de comercial se transformó en casa de habitación, lo que va a pasar con la bolsa de comercio, y así hay varios ejemplos de edificios que se han ido reconvirtiendo en el fondo para evitar que estos se desocupen. Y son iniciativas que en general son privadas.
Ya, ¿qué pasa cuando yo tengo un expediente? Ya, ¿se acuerdan del expediente que yo les comenté? Ya sea, en este caso nosotros íbamos a hacer una declaratoria. Hago mi expediente, ¿ya? Lo elaboro, em, lo realizo, lo trabajo, me demoro lo que sea, porque a veces hay expedientes que se demoran más, si es un expediente de restauración, se puede que implica hacer varias cosas, que se coordinen equipos de trabajo. Después se va a una revisión y a las comisiones técnicas del Consejo Monumento Nacional, y ahí donde les digo que las comisiones, está la Comisión de Arqueología, la Comisión eh, de Monumento Público, la Comisión de Arquitectura, de Urbano, y aquí trabajan una o dos personas, con suerte, en Santiago. Y se acuerdan que yo le decía que si bien es cierto hay OTR, esa OTR igual lo tienen que enviar a Santiago. Entonces, si, no sé, pues en Santiago tengo 50 expedientes porque se ingresa mucha información, más las de regiones, la dificultad para poder revisarlo es muy alta. O sea, muy baja, digamos, revisarlo a tiempo. Luego, la, luego de pasar por la revisión técnica, se evalúan los informes y se van con una recomendación. Y aquí digamos que es donde se aprueban los proyectos. A veces se devuelven, a veces se piden más antecedentes, se piden aclarar cosas. Entonces, cuando uno ya ingresa un expediente, de alguna manera uno lo ingresa medio aprobado. ¿En qué sentido? En que las personas que trabajan en el Consejo de Monumentos son personas súper asequibles. O sea, yo cuando ingreso un expediente así como, oye, ya, ¿sabes qué? Y uno se mete así, se mete a la página, porque acuérdense que son empleados públicos, uno se mete, oye, mira, no sé, al encargado. ¿Sabes qué? Mi nombre es tal persona, acabo de ingresar un expediente técnico, te envío el correo, te envío el expediente, por favor, cualquier cosa que necesites, avísame. Y eso facilita mucho la tramitación de los expedientes, porque a veces le dicen, no, sabes que el plano que enviaste le faltó una grilla, el plano que enviaste hay que, no sé, modificar un límite, el plan que... Entonces, todo se hace por correo y eso también permite, a ellos les permite, obviamente, disminuir los tiempos, pero también aumentar la trazabilidad de los proyectos. Entonces, una vez que ya está, se aprueba aquí, se presenta esta sesión del Consejo de Monumentos, que ellos se reúnen todos los miércoles de cada semana y en el fondo se votan, que así es como está establecido hoy día en la ley. Y después, una vez que está aprobado, se emite una resolución, que es un oficio público donde se autoriza, por ejemplo, la intervención, se autoriza, se declara monumento histórico, se autoriza, no sé qué cosa. Entonces, una vez que yo tengo ese oficio, yo puedo empezar a hacer mi intervención en este caso. Por ejemplo, y el expediente que nosotros tenemos, que les mostré la semana pasada, está aquí, está aprobado, está con recomendaciones, eh, pero todavía no se presenta a la sesión y lleva como 8 meses esperando. En marzo dijeron que lo iban a presentar, y quedó estipulado en las actas. Si ustedes se meten al Consejo de Monumentos Nacionales, por ejemplo, es súper entretenido. Están todas las actas de estas sesiones, y uno se pone a revisarla y uno ve sus proyectos, cómo van, si se aprobaron o no se aprobaron. Eh, y ahí decía que tenían que presentarlo a la sesión del Consejo y todavía estamos esperando como 8 meses. ¿Qué pasa cuando ese mismo edificio es sitio de patrimonio mundial? Igual se ingresa el expediente en el Consejo de Monumentos Nacionales, lo revisa la comisión y aquí sigue un camino, como que se dividen los caminos. Sigue la tramitación nacional, podríamos decir, pero también se va una copia a la UNESCO, ¿ya? Y en el fondo ellos lo que hacen es evaluar el impacto de la intervención que se quiere hacer. Uno que ya conoce sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. En general, cuando se rechazan los proyectos, y eso también hay que decirlo, es cuando los proyectos no están bien hechos o los proyectos no los hacen especialistas. Y esto es muy común porque aquí ustedes saben que acá en Chile cualquier persona es especialista. Y a mí me ha tocado, por ejemplo, hacerme cargo de proyectos que han hecho personas que no saben de patrimonio. Entonces,
en el fondo es como partir desde cero, pero con la mitad del presupuesto que asumió esta persona que lo hizo la primera vez. Y por eso yo creo que es importante que todos sepamos patrimonio. Uno, como yo les decía, para que cuando a ustedes les toque, por ejemplo, evaluar una propuesta, ustedes necesiten contratar un servicio de un profesional del patrimonio, sepan lo que le están entregando. Porque uno se supone que confía en el profesional, pero lamentablemente a veces hay profesionales que no tienen la ética para decir esto no lo sé hacer, esto lo sé sí hacer. O ustedes también lo puedan ver como un futuro laboral. De hecho, para los que son abogados, el Consejo de Monumentos ahora está llamando a un concurso público porque necesitan abogados en el Consejo de Monumentos, justamente para hacer toda la tramitación, porque todo se tramita a través de decretos, de oficios, de normativa. Entonces, una vez que eh, el centro, el Centro de Patrimonio Mundial se notifica a la UNESCO, ellos envían la respuesta al Consejo Monumentos y esto se emite, digamos, y tiene esta doble aprobación. No es que yo como persona natural tenga que ir a la UNESCO, no, se hace todo institucionalmente. ¿Cuánto demora esto? Depende de la pega que tenga la comisión del Consejo Monumental Nacional. Lamentablemente depende de eso. No depende de si el Centro Patrimonio Mundial, ellos se reúnen constantemente y tienen mucha gente trabajando. Ahora, como les decía, a mí me ha tocado, por ejemplo, ver proyectos que vayan al sitio de Patrimonio Mundial. De hecho, el de Valparaíso, la restauración de un proyecto. ¿Se acuerdan ustedes que hubo todo una polémica porque se quería hacer un mall en unas antiguas bodegas de ferrocarril que estaban en Valparaíso? ¿Se acuerdan? Eh, Me tocó a mí trabajar en ese proyecto, o sea, pero no haciendo el mall, sino como que la UNESCO lo rechaza porque en el fondo una de las características que tiene el sitio de patrimonio mundial es como esta vista eh, como de anfiteatro que tiene hacia el mar. Entonces este mall lo que iba a hacer era justamente cubrir esta vista privilegiada que tenía. Entonces, claro, Mall Plaza, que era, me acuerdo del dueño del proyecto, lo primero que hizo fue modificar la altura del mall, pero estaba dentro de la zona de afectación de maremoto, entonces no podía tener evacuación vertical, porque eso hubiese sido como la solución, pero no podía por la altura. Bueno, la cosa es que a eso voy yo con que a veces se hacen proyectos con gente que no sabe. Porque un arquitecto y un equipo de arquitectos y de especialistas que sabe que ahí no se puede controlar, no va y presenta ese proyecto, o Mall Plaza no va y se embarca y gastaron así miles, miles, miles de millones de pesos en un proyecto que finalmente no prosperó y ahí están las bodegas. Y ahí está donde yo les digo que finalmente a veces pasa que que a veces lo único que pasa con eso es que los edificios quedan abandonados. Sí, pues, a veces pasa eso. Y los edificios quedan abandonados, las bodegas, y lo que yo le estoy contando es hace como 10 años. Ya llevaban 10 años abandonadas, entonces ya llevamos 20 años. Y obviamente le han robado cosas, se han metido, está todo destruido, está todo no sé qué. Pero ahora creo que hay un proyecto como de generar lo típico, o es un mall o un centro cultural. Entonces como que en Chile no tenemos como esa visión como intermedia, ya, pongamos un colegio si hay problema, pero no se puede por la evacuación vertical. Entonces al final era como, ¿qué hacemos con este edificio? Se transformó en edificio pato. Y así se los digo como no debería decírselo, pero se transformó en un problema porque es monumento histórico, tiene una importancia arquitectónica, forma parte de la tradición de Valparaíso, está en el sitio Patrimonio Mundial, entonces no se puede construir cualquier cosa. Entonces, me parece que ahora vi un proyecto que se estaba abordando que era habilitarlo como, no sé si un centro cultural, pero era como un centro como deportivo, cosas así, que tuviera, que en el fondo la gente no tuviera como tanta habitabilidad que se relaciona así como que la gente no puede dormir ahí por un tema de las evacuaciones. Y estaba asociado como a un parque, como bien bonito.
Y de hecho ahí se hicieron excavaciones arqueológicas. El estudio arqueológico arrojó varias cosas importantes porque Valparaíso en general, el plano es un relleno que se le fue ganando al mar. Entonces, todas esas cosas son importantes que ustedes las consideren a veces cuando llega gente y le dicen, no, podemos hacer algo. Lo primero que tienen que saber es qué es la pregunta es, ¿qué es lo que yo puedo hacer con este edificio de acuerdo a la ley y de acuerdo a las cartas y las convenciones de la UNESCO? Ese es el como el meollo del asunto. Cuando uno le dice, mira, sabes que tengo este edificio, ¿qué podemos hacer con este edificio? Y ahí obviamente, ahí uno se da cuenta cuando las personas son especialistas o no son especialistas. Entonces, en el fondo, la tramitación tanto para sitio patrimonio mundial como por la normativa nacionales son similares. La diferencia es que el Consejo de Monumentos hace un acto administrativo. Cuando a mí me da una autorización, me da un oficio, es un acto administrativo. Y ambos se rigen, aunque sea sitio patrimonio mundial, se rigen por la ley 17.288 y lo importante es que se requieren en ambos expedientes de alta calidad. En general, los edificios antiguos no tienen planos. Eh, es muy difícil encontrar los planos, pero siempre hay, siempre hay. Y ustedes, uno encuentra los planos en los lugares más insólitos, porque uno tiende a pensar ya en el conservador pueden ir. Bueno, y aquí está la expertise de todos los historiadores. Y uno dice, ya puede ir al Consejo de Monumentos Nacionales, porque uno ya en algún momento, porque recuerden que al principio no se pedía expediente declaratoria, hasta el año 90 era un oficio que decía, se declara monumento histórico el edificio, por ejemplo, el Palacio Cousiño por su atributo, no sé qué, y su importancia histórica, listo, nada más. Entonces, eso a lo mejor uno puede encontrar que este edificio es simbólico, a lo mejor en las obras del arquitecto o en los papeles del arquitecto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con todos los edificios públicos que se construyeron en Chile en la caja cívica que se construyó a partir de los años 30? Nosotros encontramos esos planos, por ejemplo, en el antiguo, eh, en los antiguos archivos de aguas andinas. ¿Por qué? Porque para poder instalar el agua se tenía que hacer levantamiento de los edificios. Entonces ahí nosotros hemos encontrado planimetría, hemos encontrado en el archivo de la Administración siglo XX, en el Archivo Nacional, a veces en el conservador, menos en el conservador. Entonces a veces las universidades, por ejemplo, ofrecen como trabajo de título que los estudiantes se hagan cargo, por ejemplo, de hacer los levantamientos arquitectónicos de una zona típica o de un edificio. Y eso forma parte de como esta estrategia de vinculación con el medio que a veces tienen las universidades con, con los dueños o las empresas que tienen patrimonio. Los municipios a veces también tienen cosas, a veces, no siempre. Eh, pero ahora todo es mucho, mucho más fácil y les quería compartir algo. Eh, el otro día ¿se acuerdan que les comenté que había trabajado en un proyecto que era declarar monumento histórico las cosas del ferrocarril Puente Alto del Volcán? Entonces, justo para el Día del Patrimonio fui al Cajón del Maipo, que yo siempre voy, y una persona me pregunta si yo sabía sobre una estación de tren que se llama El Romeral, que está mucho más arriba. Y yo le digo, sí, tiene que haber información. Y me dice, es que yo no encuentro nada. Y contratamos a una historiadora, me dice, y se puso a buscar información, y yo ya, sí, y no he encontrado nada. Entonces, como que a uno siempre le baja la curiosidad, eh, y dice, pero ¿cómo no va a haber nada? Y miren, página pública, eh, está todo el levantamiento 3D que se hace hoy día con nube de puntos del monumento histórico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto lo hace un constructor civil que sabe manejar nube de puntos, hace el levantamiento, uno se puede acercar, se puede alejar,
Y esto, por ejemplo, se lo pasa al arquitecto. Eh, y uno lo puede mirar por arriba, por ejemplo, se puede meter, y esto ahorra muchísimo tiempo. Esto se hace en una semana, una nube de puntos está lista, entonces a partir de esto se hace lo que se llama el levantamiento crítico. Eh, Como ustedes pueden darse cuenta, hay pérdida de material, faltan las ventanas, están los faltantes, y con esto es un insumo. Y uno dice, pero ¿cómo la persona que contrataron no sabe hacer esto? Y yo lo busqué así googleando de mi curiosidad. Eh, y por ejemplo, los levantamientos se hacen así hoy día. Nosotros usamos mucha tecnología para poder investigar en patrimonio. Y ustedes van a decir, ¿y cómo se hace esto? Es muy fácil. Les voy a compartir otra cosa que les traje, que eh, es es un videito, no tiene audio, pero en el fondo esto se hace con un láser y ¿qué es lo que va haciendo? Se pone un láser y escanea así como todo lo existente, así como eso que está ahí, en 360, y, y ahí para que ustedes lo vean. Ese láser está escaneando el edificio. Ahí se lleva la flashcard, procesa el escaneo, entonces todos estos son los sectores. Entonces, ¿qué va haciendo? Va reconstruyendo el edificio por capas y por sectores, y va haciendo el montaje, y va haciendo la superposición. Eh, de ese edificio donde estaban. Y tenemos este 3D, que es muy parecido al que vimos, pero después a mí me arroja los planos. Entonces, con esto yo me ahorro mucho tiempo en hacer el levantamiento si es que no está. O a veces, ¿qué es lo que hace uno? Eh, Compara estos levantamientos 3D que hoy día se piden sí o sí, porque nos permite hacer el levantamiento crítico que se llama, eh, con la planimetría, con la planimetría antigua, y uno, por ejemplo, puede ver qué cosas son originales y qué cosas no son originales. Por ejemplo, puede determinar la materialidad. Nosotros vimos que esta estación era de adobe, pero también, por ejemplo, había una parte que tiene cemento. Entonces eso quiere decir, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo una construcción que es de adobe y alguna parte tiene cemento, eso quiere decir que tuvo una intervención y que no está registrada en el fondo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en el expediente técnico? No solamente reconstruye esta historia donde levantamos los valores y los atributos del edificio, sino que también vamos determinando las intervenciones que ha tenido el edificio. Este edificio, si ustedes se dieron cuenta, tuvo dos intervenciones especiales: la cubierta de techo, que se llama, y, y, la mampostería de cemento. Y imagínense, yo de pura curiosa me quedé mirando ese dato, así como que me preguntaron, y la curiosidad mm, me hace como investigar esas cosas. Y lo otro es que siempre el rescate del patrimonio, ya sea uno... Ah, perdón, y también esto se está haciendo con los objetos. El Museo de Historia Natural tiene un proyecto muy bonito que es justamente hacer los 3D de los objetos que son más frágiles. ¿Y qué es lo que hace después? Algunos los imprime en impresoras 3D, o también lo hace con los huesos, para hacer como los huesos son más frágiles, materialmente son más frágiles y son friables, eh, hace las impresiones, por ejemplo, de los huesos de los dinosaurios que tiene, del chilesaurio que está guardado ahí, y permite hacer colecciones de referencia para investigación, para hacer exhibiciones temporales o para hacer exhibiciones itinerantes que vayan viajando por todo Chile.
Y esto es interesante porque ayuda mucho a la difusión. O sea, al ver un edificio en 3D, a nosotros también nos permite conocer el patrimonio, cómo era antes y cómo era ese después. Bueno, y todos estos proyectos tienen como objetivo común la salvaguardia y la conservación para el futuro. Entonces, como les decía, cuando nosotros tenemos los criterios, por ejemplo, de protección, nosotros tenemos los actores que están eh, participando dentro de esta lógica de los pedir permisos. Eh, en Chile, nosotros se acuerdan que trabajábamos con los valores históricos o tienen un valor o artístico, o histórico, y que tienen una importancia nacional, cuando un sitio de patrimonio mundial, un valor universal excepcional. Los actores claves acá son el propietario, y acá es el Consejo, el CERPAT, la UNESCO, y a veces el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando se trata de edificios públicos, como puede, por ejemplo, ser el Capañá, que está dentro de los parques nacionales. Los instrumentos, la ley 7088, el plan regulador, en los sitios de patrimonio mundial tenemos la ley, las convenciones y las directrices operativas técnicas. Y yo creo que esto es importante, son directrices técnicas. Y esto es importante recalcar. ¿Por qué? Porque finalmente, como vimos en el diagrama de los flujos de permisos, siempre es el Consejo el que autoriza. Por muy sitio de patrimonio mundial, el sitio de patrimonio mundial no va a dar el permiso, por ejemplo, si el Consejo se opone. Y ahí un poco es porque siempre esta discusión, no, es que nosotros perdemos la autonomía de nuestro edificio, ya no es nuestro. Aquí la propiedad privada siempre va a ser del dueño. Lo que pasa es que la intervención tiene otra característica, pero siempre va a pasar por el Consejo de Monumentos Nacionales. Siempre. En ese sentido, como que no se pasa a llevar, entre comillas, como esta soberanía nacional a partir de la legislación. Y también yo creo que es interesante decir que todo esto es muy dinámico. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les decía que uno va leyendo las actas de las sesiones? Es porque también los conocimientos técnicos van cambiando. Entonces, ¿qué es lo que uno va haciendo? Por ejemplo, se solicita intervención para no sé qué cosa. Y antes el criterio era distinto, pero después cambió. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Va a las actas y dice qué fue lo último que se intervino, o sea, qué fue lo último que se autorizó para poder hacerlo. Entonces, en base a eso, uno va sugiriendo nuevas intervenciones o formas de intervención para poder hacer lo que se está solicitando. La gestión siempre centralizada y, como les decía, el gobierno local es el que autoriza, con monitoreo, porque uno después tiene que avisar. Bueno, ¿y qué pasa si nosotros no autorizamos, o sea, no restauramos nuestro patrimonio? Tenemos una pérdida a nuestra identidad, a nuestra memoria, a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, que fue lo que vimos en la primera unidad, por eso digo ahora como que estamos cerrando el círculo. Y para los sitios de patrimonio mundial es la inclusión de la lista de patrimonio en peligro, que nosotros hemos tenido dos patrimonios que han estado en peligro, eh, que fue el de Valparaíso y el de las salitreras, que también ya salió justamente por problemas de gestión. Justamente los problemas de gestión se derivaron de no sé si decir malversación de fondos, porque nunca se comprobó nada, pero sí del mal uso de los recursos para gestionar el sitio de patrimonio mundial, y es porque hoy día ahora se armó una corporación nueva para que en el fondo se empezará a gestionar el sitio como corresponde. ¿Ya? Eh, Luego nosotros tenemos como los equipos profesionales. ¿Qué equipos profesionales participan dentro? Bueno, siempre un arquitecto especialista cuando estamos hablando de edificios patrimoniales, patrimonio construido.
Cuando estamos hablando de objetos, hablamos de conservadores y restauradores. Cuando hablamos de sitios arqueológicos, arqueólogos y paleontólogos. Y aquí les quería comentar algo, porque en Chile no existe la carrera de patrimonio. No existe ya yo voy a estudiar patrimonio, existe la especialización en patrimonio. A veces uno hace un posgrado en patrimonio, se va especializando con el tiempo, es como más bien como un oficio, pero hoy día ya está como mucho más profesionalizado. Entonces, siempre en todas las intervenciones pueden participar todos, dependiendo de la naturaleza del edificio, o puede participar alguno, en este caso, por ejemplo, los conservadores cuando son objetos. Y ahí va a depender de la materialidad. ¿Se acuerdan que yo les decía que los conservadores se especializan en textil, piedra, madera, óseo, lítica, plumas? Eh, Ahora con los plásticos también surgió una nueva especialización que es en polímeros, porque ya nosotros los años a mediados de siglo, como después de la Segunda Guerra, empiezan a aparecer objetos hechos como de plástico, de los polímeros. Entonces, se están especializando. Y también hay un gestor patrimonial, que en el fondo es la persona que gestiona los proyectos, que arma los proyectos. Eh, eh, y aquí un poco como las funciones. ¿Qué es lo que hace el arquitecto especialista? Por ejemplo, tiene la capacidad de ver un edificio. Por ejemplo, un arquitecto especialista en patrimonio lo mira y dice, esto no es original, esto sí es original, esta ventana fue modificada, este muro se está abriendo, eh, sabe lo que está pasando. Después, la normativa, tiene que manejar la normativa, sí, pero al revés y al derecho, lo que les decía. Estudiarse los informes de las actas de las comisiones para ir viendo qué es lo que se está haciendo, en el fondo qué es lo último que se está autorizando y lo que no está autorizando. Distinguir entre lo original y lo nuevo, siempre, los materiales, elegir los materiales que se van a restaurar. Yo no puedo, por ejemplo, si tengo una casa de tejuela, restaurarla con pino, porque los materiales funcionan de manera diferente. La humedad eh, eh, afecta de manera diferente de acuerdo a las materialidades. Generar los levantamientos de los críticos de daños. O sea, nosotros, por ejemplo, podemos encargar este levantamiento de 9 puntos que yo les mostré, pero ese es un dato y uno tiene que analizar ese dato. Eh, bueno, están los arqueólogos, por ejemplo, cuando trabajan para hacer las excavaciones arqueológicas, están los ingenieros civiles estructurales, y aquí también hay tiene como sus cosas, como dice uno. Porque, por ejemplo, en esta fotito que yo les puse aquí, tiene una fractura súper grande este portal. Entonces, nosotros en Chile tenemos muy buena arquitectura antisísmica. Porque, por ejemplo, cuando un arquitecto quiere construir, dice, ya, yo quiero poner esto en un fierro, no sé, yo no sé mucho, pero un fierro de 7 milímetros, y el ingeniero estructural te dice, no, ¿sabes qué? Vamos a poner un fierro de 10 porque la norma dice, porque tiene que resistir, y hacen todos los cálculos que hacen los ingenieros, no solamente en términos normativos, y en términos como sísmico por las características del país. Y siempre el ingeniero tiende, como se dice, a calcular con el tejo pasado. No sé, si nosotros sabemos que en Chile los terremotos son de grado 9, por ejemplo, él dice, no, igual voy a diseñar para un grado 10. O sea, en Chile, en ese sentido, Japón, China, son países que vienen a revisar cómo se construye en Chile. No por nada en el edificio, en el 2010 se cayó uno o dos edificios, el de Concepción y el de Maipú. Pero ustedes vieron que en Filipinas hace una semana, lo corrigieron, grado 8, se cayó media ciudad. Entonces, ese criterio que tiene el ingeniero estructural lo aplica al patrimonio. Entonces, él va a decir, no, tenemos que poner un fierro, lo tenemos que cruzar, pero ahí es donde entra en juego lo otro, la mínima intervención, los materiales para utilizar. Entonces, hay muy pocos ingenieros estructurales que se dediquen al patrimonio. Poquísimos. Yo conozco dos o tres. Conozco un caballero que siempre ha trabajado como para el Servicio Nacional del Patrimonio, y trabajó mucho por el terremoto
2010 para los museos, Museo Histórico Natural, Museo Histórico Nacional, porque justamente tiene este criterio de poder trabajar los edificios respetando su origen, respetando la originalidad, haciendo la diferencia entre lo nuevo y lo antiguo. Entonces no es llegar y contratar, no estamos reconstruyendo una casa que se cayó de adobe, es un monumento histórico. Y esas salvedades son difíciles a veces como de conseguir en un profesional, ¿ya? A veces cuesta muchísimo. ¿Cuáles son los criterios de intervención? Que los que yo le estaba diciendo. Cuando uno va a hacer una intervención en un edificio, en un objeto o en lo que sea, uno siempre tiene el principio de la mínima intervención. ¿Qué significa? Que yo lo tengo que intervenir mínimamente para que el objeto se estabilice. Que yo desde afuera a lo mejor vea que el edificio está bien y a lo mejor si me acerco veo el detalle a lo mejor de una unión, de un parche, de un fierro que se cruzó, de la malla que se puso. Pero, pero en el fondo esa intervención no significa que yo altero la imagen del edificio o del objeto. En las pinturas, así como dato, uno ya tiene sus mañas. Yo cuando voy a un museo, por ejemplo, y miro una pintura, existe una técnica de restauración, que está el cuadro y uno lo ve desde lejos, pero si uno se acerca tiene puntillismo. Y es que eso quiere decir que el objeto se restauró o cuando tiene faltantes, por ejemplo, se rellena con puros puntitos. Y ahí uno se da cuenta cuando está restaurado, porque en el fondo yo no puedo pasar como, y se relaciona con este concepto que está abajo, el de distinción. Yo no puedo, en el fondo, hacerme pasar por el autor y rellenar. ¿Se acuerdan lo del Echemomo? Esa famosa pintura que se restauró en España, que al final la señora se hizo famosa. Ella lo que hizo no fue una intervención, una restauración, ella pintó encima el cuadro. Entonces no se respetaron ninguno de estos principios, porque uno en restauración tiene que distinguir al autor, en este caso, que es una pintura, con lo que hace el restaurador. Entonces ahora, por ejemplo, las pinturas uno los pasa por rayos X o la pone una luz azul y uno puede ver todas las capas pictóricas que tiene esa pintura. Entonces uno puede no solamente hacer la historia del cuadro, sino que la historia de las intervenciones, y eso se va documentando. Lo otro es que toda intervención debe ser reversible. O sea, si yo, por ejemplo, consolido un muro, yo tengo que ser capaz de revertir esa intervención. ¿Por qué? Porque justamente la tecnología va cambiando y puedo a lo mejor sacar ese material y agregarle uno nuevo que en el fondo tenga menos peso, sea más acorde o armonioso con el edificio, sea más liviano. En la misma pintura, si yo con un solvente puedo retirar este puntillismo, de eso se trata en el fondo. Es como muy dinámico, muy cambiante. Y la compatibilidad, lo que yo les decía, yo no puedo restaurar un edificio con materiales que sean distintos a los originales. En caso de que, por ejemplo, las tejas, ya casi nadie hace tejas chilenas, o la teja muslera que se llama, que las personas se ponían en el muslo y moldeaban la teja. Esa teja ya casi no se hace, porque es muy costosa, porque no hay materiales, porque no están los oficios, ahí nos vamos al patrimonio inmaterial. Entonces ya se autoriza a lo mejor a una teja industrial, entre comillas, que se haga en una fábrica. No puedo, por ejemplo, un edificio de adobe restaurarlo con cemento, porque los dos materiales no compatibilizan. Es decir, cada uno se comporta de manera diferente, se dilata de manera diferente. Mecánicamente también puede producir más daño que un beneficio al, al, al edificio o a un objeto también. Y bueno, ¿qué significa la gestión integral? Primero, la gestión integral significa pasar por toda esta normativa y esta normativa no solamente como leyes, sino que también siguiendo todas las recomendaciones técnicas para poder conservar y restaurar. Porque la idea es que el patrimonio no quede congelado en el tiempo,
sea, la idea, toda la mente dice, no, si no te autorizan en nada. Nosotros hemos visto que sí se pueden hacer cosas, solo que hay que saber qué las hace y cómo se hace. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que no me dieron permiso en el Consejo Monumento, entonces dan ganas de decir, muéstrame cuál era el proyecto. Y claro, y uno se pone a mirar el proyecto y un proyecto que no está bien resuelto en términos patrimoniales, no respeta estos principios que yo les mencioné. Eh, ¿Y por qué? Porque necesitamos conservar este patrimonio, no necesitamos dejarlo congelado en el pasado. El éxito de la gestión del patrimonio depende de la solidez técnica, tanto del expediente que se presenta, o sea, de la propuesta que yo voy a hacer, como del equipo. Yo hoy día me he dado cuenta de que sin un buen equipo de trabajo, en general el 80%, el 90% de los expedientes se rechazan y ahí se quedan entrampados. Entonces, cuando dicen, no, es que el consejo no autoriza, ahí yo defiendo al consejo y digo, bueno, porque pucha, el consejo es un consejo técnico. eh, y uno siempre puede dialogar con ellos antes de que, por ejemplo, lo rechace o pidan antecedentes. Y en general te dan un plazo para enviar más antecedentes y hay gente que no los presenta y no los hace porque no saben nomás. Y lo otro también que es importante es que existe este patrimonio mundial, pero que tiene una supervisión internacional. No es que se decida en la UNESCO, sino que siempre es el que decide, es Chile. Y les quería mostrar algo que me preguntaron la otra vez, em, que me decían, ya, ¿y de dónde financiamos esto? Bueno, sí hay financiamiento, quizás no es el financiamiento más, eh, el mejor financiamiento, pero sí hay mecanismos de financiamiento y les quiero mostrar algo que, dejar de compartir ahí sí. Mm, 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 aquí está. En el año 2017, 18, en el año 2018, em, porque cuando uno, por ejemplo, necesitaba postular a un fondo, uno tenía que ir a revisar ministerio por ministerio, buscar ministerio, municipalidad. Entonces, alguien tan brillante, que no sé quién, pero si alguien lo conoce, lo quiero felicitar, creó este portal, y es el portal que hasta hoy día existe, que se llama fondosgov.cl. Y aquí están todos los, todos los fondos públicos que existen a nivel nacional, internacional, provincial, regional, y que abarca todas las instituciones, las direcciones, los consejos, los gobiernos regionales, algunos municipios, no todos, los ministerios, los servicios. Entonces, yo aquí, por ejemplo, puse patrimonio y le puse alcance nacional. Entonces, yo aquí me voy y por un lado sé los que están abiertos. Por ejemplo, está el de patrimonio inmaterial, convocatoria, sellos de excelencia en la artesanía. Este es de la línea circular, este es de música, que también podríamos que es decir de patrimonio inmaterial. Esto es difusión de obras, de apoyo a la difusión de obras, autor, industria editorial. También, porque, por ejemplo, si tenemos un libro de poesía mapuche, también lo podríamos publicar. Aquí están los concursos que están cerrados. Está la Bienal por ejemplo, concurso para muestra en la Bienal de Arquitectura, Ferias Libres, sello Bicentenario Chiloé, Artes Escénicas. Entonces, mire, acá está para hacer consultorías para elaboración y mejora de plan de gestión y proyectos. Se hablaba cuando yo les decía, eh, planes de gestión, también hay fondos para financiar planes de gestión. Área de arquitectura, audiovisual, artes, estos son fondos, no, son de financiamiento. Mire, esta es narración oral, laboratorio creación para narración oral, fortalecimiento en el trabajo cultural, fragmentos de obras, música, patrimonio material, apoyo a la traducción, patrimonio audiovisual, preservación del patrimonio audiovisual, por ejemplo, este es un proyecto de conservación. Obras de arte contemporáneo,
premios de artes de la visualidad. Por ejemplo, patrimonio inmaterial, exclusivamente para líneas de pueblos originarios, y aquí son dos. Una es de rescate y la otra de investigación. Están los fondos, los fondos de cultura regionales que tienen también como 4 líneas. Las residencias artísticas, por ejemplo, ya, producción, música, relato curatorial, por ejemplo, la Feria del Libro de Frankfurt. Miren, fondos de subsidio patrimonio mundial. Obviamente, como nosotros tenemos 7, ellos también tienen una línea de financiamiento especial, independiente de porque acá el Estado les subvenciona una parte, lo que ellos pueden lograr como donaciones, pero aparte también hay fondos de subsidio. No sé, este año quiero, no sé, cerrar o restaurar una cosa, se financia por este. Eh, También, por ejemplo, el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones Patrimoniales. Cuando yo tengo, por ejemplo, un museo, una fundación, una corporación, en el fondo de financiamiento para eh, que en el fondo que yo pueda funcionar, son gastos de funcionamiento. Y aparte está, por ejemplo, todo lo que es la ley Valdés, está el fondo de museos que tiene la subdirección de patrimonio. Entonces, está yo le puse a nivel nacional, pero por ejemplo, no están aquí, por ejemplo, los 8%, que los 8% también tienen unos fondos que son los FNDR, que se llaman. También tienen fondos regionales. A ver, ¿qué me trae? Fondo de patrimonio. Este es un fondo muy bueno, es un fondo muy, muy bueno, que es para o hacer proyectos de restauración o hacer obras. Entonces se dividen como en dos. Un año yo presento el proyecto y al año siguiente presento las obras de ejecución. Concurso de vinculación con las instituciones privadas sin fines de lucro para hacer actividades culturales y el Fondo de Desarrollo Regional del 8%, que es muy bueno. Son 8 millones, pero que muchas veces ayudan para iniciar un proyecto. Y todo se postula con clave única y en este portal. Y eso quería mostrarles el día de hoy, que hay mecanismos de gestión, hay mecanismos de conseguir financiamiento, sí lo hay. Entonces, en general, por ejemplo, el último fondo de patrimonio que yo postulé, eh, no lo ganamos, y no lo digo porque estoy orgullosa de eso, no lo ganamos porque a nosotros nos pidió una fundación que lo hiciéramos, que ellos tenían su directorio, no habían hecho elecciones. Entonces lo perdimos por un papel administrativo de la misma fundación, no por el proyecto. Entonces, siempre es bueno que cuando uno está haciendo un proyecto, que lo primero que uno hace, el primer filtro, es que estén todos los documentos al día, todos. Porque en el fondo es el Estado el que está invirtiendo en un patrimonio nacional. Eso, estudiantes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pablo, Sí, buenas noches, profesora. Sí, ¿cómo interesante estás? toda la ruta de, de lo que usted mostró. Sin embargo, cuando, claro, las personas, por ejemplo, postulan a esta instancia, muchas veces son gente que reside más que nada como en el ámbito de la cultura y no se maneja en las partes técnicas, en los paso a paso. Eso quizás a veces es un tropiezo, un pequeño escollo Sí, que hay que saber eh, saltar. sí, Sí. sí. Eso pasa mucho. A mí me ha pasado mucho que como que eh, como que me han derivado, como que me han derivado así como, mira, ¿sabes qué? Me dijeron que tú te sabías hacer proyectos porque yo el año pasado postulé y me fue mal, y digo, ya, muéstrame el proyecto. Y ahí yo digo que hay un tema ético también, o sea, no sé, yo soy antropóloga, po. Entonces, si a mí me piden opinar sobre filosofía, yo no puedo opinar sobre filosofía. Sé, he leído sobre filosofía, pero no puedo hacer un proyecto de filosofía. Entonces pasa mucho de repente en estos ámbitos que
que gente que no es especialista postula estos fondos. Y si finalmente se pierde un año, porque uno postula de un año para otro. Y también hay formas de postular. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que es muy referencial. Mi marido postuló a un fondo de patrimonio ahora, porque tiene un amigo que es un doctor en sonido. Sí, un doctor en sonido. No un médico, es un doctor en acústica. El doctor acústico, le decimos nosotros. Y él quería estudiar la acústica del teatro municipal porque es una de las acústicas más como completas y complejas que hay en el mundo. O sea, como que los músicos dicen que a nivel nacional esta acústica es impresionante. Y él eh, había tratado de financiar el proyecto así como acústicamente o técnicamente, hasta que bueno, conoció a mi marido y le dice, no, lo vamos a presentar como un fondo de patrimonio, porque si estamos hablando de que esta acústica es única en el mundo, tenemos un atributo. Y por eso cuando uno postula estos proyectos, uno tiene que decir ya, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son? Bueno, el Teatro Municipal de Santiago es un monumento histórico, ya sabemos que a nivel arquitectónico, bla, 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 bla. Pero además tiene otros atributos. Y es esta caja acústica que reúne. Entonces ellos ahora están estudiando toda la caja acústica del Teatro Municipal, porque es única. Y gracias a que era una caja única, era el Teatro Municipal y estuvo bien fundamentado, de hecho sacaron 100% en evaluación técnica. Entonces eso a veces hace que un proyecto se pierda. En general, si uno presenta un proyecto de restauración, obvio porque uno se da cuenta que el edificio se está cayendo a pedazos. El problema es que quien asesora ese proyecto es el problema, porque a veces no dicen, no, yo te hago el proyecto. No es lo mismo un proyecto de arte, un proyecto de música, o un proyecto de artes de la visualidad, que un proyecto de patrimonio. Como ustedes se dieron cuenta, hay que hay que cumplir con todos los requerimientos. Y los evaluadores de los proyectos somos nosotros. O sea, de repente a mí me han llegado invitaciones para evaluar proyectos. Entonces ahí uno se da cuenta que un proyecto puede estar mal formulado, por ejemplo. Ya, no sé, los objetivos están mal redactados, pero técnicamente es bueno y uno los aprueba, porque sabe quién lo está haciendo, se sabe cuál es el objetivo, que tienen claros los principios, ¿cierto? De mínima intervención, ¿cierto? De la compatibilidad de los materiales y todo lo demás. Pero si cuando presentan un proyecto y que no tienen idea y que lo va a hacer, no sé. Bueno, ¿y qué es lo otro? Que como no existe la carrera de patrimonio, son arquitectos, especialistas, arqueólogos, hay gente que, claro, puede ser historiadora, puede ser antropólogo, ¿cierto? Pero no es especialista en patrimonio. Entonces entonces ahí uno va a los antecedentes del equipo profesional. Y ahí uno tiene que demostrar, poner, no sé, boletas de honorario, boletas de proyectos, certificados de no sé qué y todo lo demás. Entonces, técnicamente no es difícil para quien sabe, pero para quien no sabe es cuando finalmente no se hacen las cosas, pues no se hacen bien. Y por eso uno a veces ve unas cosas medias raras por ahí, pues. ¿Otra duda, chicos? Bueno, creo que los dejé a todos mudos o se fueron a ver el partido. Les voy a pasar la lista antes que me olvide. Eh, ya. Ingreso de asistencia. Ya. Oscar está. No, no está. Claudia, general, está. Presente, Presente, profesora. profesora. Ah, Ya. perdón, pensé que era Claudia Hernández. El compañero Oscar Fernando
pone presente en el chat. Súper. Están las dos Claudias. Cristian Gutiérrez. Presente. Pablo está. Gabriel Jofré. Aquí, profe. Víctor Montesinos. Acá presente. Felipe Mora. Presente, profesora. Mariana. Sí está. Ana. ¿Ana está o no está? No la puedo ver a la Ana. No está. Marcela Rivera. Presente, profesora. Benjamín Presente, Rosales. presente, Ya, gracias. presente. Gracias, Marcela. Benjamín Rosales. Y ya aprendí que no es Min Rosales, es Benjamín Rosales. Matías Toledo. Jonathan Valenzuela, sí está. Y Joaquín Venegas, sí está. Presente, profe. Ya chicos. Entonces la próxima clase no vamos a poder hacer colación compartida, pero sí a lo mejor me gustaría como dejar unos últimos minutos de que les pareció el curso y les dejo la última evaluación. Como recomendación, elijan un caso de estudio. Yo sé que ustedes ya tienen sus casos de estudio por ahí ¿cuál va a ser la idea? Es tomar, no sé, un edificio, un objeto y decir, ya, yo quiero restaurarlo. ¿Qué tengo que hacer para restaurarlo? Entonces ahí la evaluación va a tener como una ruta, como preguntas, por ejemplo, ya qué tipo de ley, qué tipo de norma se aplica, cuál va a ser mi ruta, cuáles son los criterios que yo debería considerar para hacer el proyecto, a lo mejor dónde lo debería presentar y todo eso, ¿ya? Es para la próxima semana. O sea, es la próxima semana la evaluación, po. Y ahí ustedes tienen como una semana para entregármelo y ahí ya se acaba el semestre, porque no creo que nadie dé examen ni prueba de Profesora, una consulta solamente. Profesora, entonces el próximo jueves usted nos daría el trabajo Sí, y es para el subsiguiente jueves. sí, sí. Ah, ya. Y ya. Y ahí el contenido nos va a dar ese día el contenido y nosotros vamos a elegir, en base a ese contenido, vamos a elegir la restauración de lo que en este caso. Puede ser restauración, puede ser conservación, puede ser puesta en valor, por ejemplo. Ustedes tienen que elegir. Ya, perfecto, profesora. Solamente Eso. acordarle que yo le he enviado mis trabajos por el correo personal. Sí, Están sí, enviando. sí, sí. Ya pues, que estén muy bien. Buena semana, Marcela. Gracias, buenas noches. Yo, profe, como me integré tarde, no sé qué le debo, si es que le debo a... Usted es Marcela, Marcela. Déjeme mirarla, Marcela. No, pero usted me entregó todo, Marcela. Ya, ya, cualquier cosa me dice. Escríbame y revisamos su caso. ¿Ya? Ya, ¿va a mandar alguna rúbrica con esto, pero para la otra semana o Sí, la puede próxima mandar semana. Por ahora, algo? vayan eligiendo un caso, po. Vayan buscando. Edificio, o bueno, o un sector, un lugar, un Usted ya espacio. estaba trabajando con algo, así que yo creo que es súper atingente. Ok, gracias, profe. Ya, cuídense, que estén bien. Buena semana. Gracias. Buen término de semana. Chao, chao.